Chicas, chicos, bienvenidos a una nueva clase y el día de hoy estudiaremos el tema operaciones entre conjuntos. Entonces, las operaciones entre conjuntos, también conocida como álgebra de conjuntos, consiste en realizar una operación sobre los conjuntos de modo que obtengamos un nuevo conjunto. Entre estas tenemos la intersección, la unión, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica. Bien, entonces decimos la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de elementos comunes entre A y B. La intersección se denota como A intersección de B con una U para abajo y A intersección de B en lenguaje matemático se dice que es el conjunto de las X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Aquí en el ejemplo tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 7, 8, 3, 4 y 5. Y el conjunto B conformado por los elementos 3, 4, 5 y 2, 6 y 9. Entonces la intersección es esta partecita de acá. Recordemos que estos elementos, el 3, el 4 y el 5, pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces esta partecita de aquí, que como vemos es de color morado, que es la unión de estos, el resultado de estos dos colores. Entonces, esta parte es la que se conoce como intersección. Este en medio que pertenece tanto a A y tanto a B. Entonces, aquí tenemos A intersección con B es igual a 3, 4 y 5. Pasamos a la siguiente, que es la unión. Decimos, la unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que pertenecen al conjunto B. Entonces esto se escribe así, A, U, B. Recordemos la U normal, esto significa unión. Entonces A unión de B es igual al conjunto de las X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces decimos aquí, como A tiene los elementos 1, 7, 8, 3, 4 y 5, entonces B tiene 3, 4, 5, 2, 6 y 9, entonces la unión es todos estos elementos. Se incluye también los elementos que conforman ambos conjuntos. Entonces aquí escribimos A unión de B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es todos estos elementos, chicos. Siguiente. Entonces, a continuación tenemos el complemento y decimos, sea A un subconjunto del conjunto universal U. El conjunto universo se lo denota con U. El conjunto de elementos que pertenecen a U y no pertenecen a A se denomina complemento de A. Este se denota como A con un apóstrofe, o también se podría decir A' en lenguaje matemático, y se define como A complemento es igual al conjunto de las X, tales que X pertenece al universo y X no pertenecen al conjunto A. Entonces aquí vemos el conjunto universo es los dígitos. Como vemos, aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces nos dice que el conjunto A se conforma por los elementos 1, 5, 9, 7 y 3. Entonces, los elementos que no pertenecen a A, pero sí pertenecen al universo, que como vemos, 2, 4, 6, 8 y 0, estos 5 elementos son el complemento de A. Dicho de otras palabras, todos los elementos que no pertenezcan a A, pero que pertenezcan al universo. Como vemos aquí, entonces, A complemento 0, 2, 4, 6 y 8. Así, entonces recordemos, todos los elementos que no pertenecen a A, pero pertenecen al universo. A continuación estudiaremos la diferencia. ¿Qué es la diferencia? A la diferencia de dos conjuntos A y B, pertenecen todos los elementos de A que no pertenecen a B. Esta operación se nota con A menos B y se define simbólicamente como A menos B o A diferencia, recordemos el menos es solo para que me entiendan, entonces A diferencia de B es igual al conjunto de las X tales que X pertenecen a A y X no pertenecen a B. Entonces aquí vemos, tenemos el conjunto universo, todos los elementos están aquí, entonces A tiene 1, 7, 8, 3, 4 y 5, B 3, 4, 5, 2, 6 y 9. Entonces, como nos dice que pertenecen a A, entonces sería 1, 7, 8, 3, 4 y 5. Y no pertenecen a B. Entonces,
como recordemos, 3, 4 y 5 pertenecen tanto a A y tanto a B, entonces solo sería la partecita café, solo lo que pertenece a A. Entonces, A diferencia de B es igual 1, 7 y 8. Listo, chicos, recordemos. Solo los elementos que pertenecen a un conjunto. ¿Por qué no van estos? Porque estos también pertenecen a B. Y por último, veamos la diferencia simétrica. A la diferencia simétrica entre un conjunto A y un conjunto B pertenecen todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no a ambos simultáneamente. Aquí esto expliquemos con detenimiento. En lenguaje matemático decimos A, diferencia simétrica de B, este triangulito significa diferencia simétrica, es igual al conjunto de las X que pertenecen al universo, tales que X pertenecen a A y X no pertenece a B. Y además, X pertenece a B y X no pertenece a A. Dicho de otra forma, chicos, la diferencia simétrica de A y B entonces es igual al conjunto de elementos de A menos B unión de B menos A. Recordemos aquí que este simbolito significaba diferencia. Entonces, decimos que A menos B son solo los elementos del conjunto A. Unión de B menos A, solo los elementos del conjunto B. Dicho de otra forma, si es que esta les parece difícil, también se puede hacer de la siguiente manera. A diferencia simétrica con B es igual al conjunto de elementos de A unión de B, quiere decir a todos los elementos de los conjuntos menos A intersección con B. Recordemos que esta parte es la intersección. Entonces, chicos, vamos a realizar de ambas formas. Nos dice A menos B, entonces sería 1, 7 y 8. ¿Listo? Unión de B menos A, 2, 6 y 9. Entonces, recordemos que la unión son todos los elementos de ambos conjuntos, pero como nos dice menos, es excluida esta parte. Entonces nos dice 1, 7 y 8 y 2, 6 y 9, porque solo pertenecen a A, unión de solo los que pertenecen a B. Y de la otra forma, A unión de B. Entonces decimos A unión de B es 1, 7, 8, 3, 4, 5, 2, 6 y 9. Menos A intersección con B. La intersección, ¿cuál era? 3, 4 y 5. Entonces, si nos dice todos estos elementos serían 1, 7, 8 y 2, 6 y 9, porque estos pertenecen a ambos conjuntos. Listo, chicos. Así de fácil es esta parte. Y les espero en una próxima clase. Gracias por su atención.